Hola, me llamo Nicole, tengo 13 años, vivo en Córdoba, Argentina, hace 4 años, nací en Bogotá, Colombia. Los que me acompañan en Córdoba es mi mamá, mi hermana y mi abuela y mi perrita Luna. Hola. Tengo que enviar el pingüino. ¿Enviar pingüino? Sí, enviar el pingüino. Ya le dije como 5 veces que tengo que enviar el pingüino. Pues mi mamá se vino en 2009. Nosotras nos vinimos en 2010 y mi abuela en 2011. Años seguiditos. Decidimos venir acá a Córdoba porque mi mamá quería conocer otros tipos de vida o cultura. Las diferencias que hay entre Bogotá y Córdoba es el clima. Acá se dividen en verano, primavera, otoño e invierno. En cambio en Colombia no hay ninguna parada. Lo que yo más extraño de Bogotá es la comida, los bailes, mis tías, mis tíos, los que viven allá, mi papá, el colegio. Sí, allá hay mucha fruta, digamos el mango, la papaya, la sandía, la manzana, el banano, el plátano. También me gusta mucho comer el helado. Me gusta mucho el helado de Colombia que se llama chicle, que acá no hay. Entonces quisiera comer otra vez el helado de chicle, y que es mi favorito, que acá no hay. Y el que me gusta de acá es el de las chispitas, que en Colombia no hay. Mi mamá creo que una vez nos llamó y nos dijo se van a venir para Argentina. Al día que nos teníamos que ir, nos levantamos desde la mañana y fue terrible porque no había agua. Entonces teníamos que bajar al último piso para que dieran agua. Después de ahí, una amiga nos arregló el pelo, nos arregló las uñas, nos ayudó mucho. Esperar ahí el avión, casi no nos dejan subir porque hacía falta un papel y bueno, mi papá ya lo completó y después nos vinimos. En el avión era de noche y no estábamos así asustadas porque nunca habíamos viajado. El conductor le había dicho a la azafata que nos quería conocer y bueno, nos conocimos al piloto, al otro piloto. La cabina era súper grande, tenía muchos botones y después nos bajamos ahí y emocionadas por ver a mi mamá. Después a la salida la vimos, la abrazamos y nos fuimos a la casa y descansamos un rato. Mi hermana se llama Alison, tiene 14 años, le gustan mucho los niños y los animales. Es la persona que siempre estuvo a mi lado. Cuando peleamos,
al rato nos volvimos a reír y nos juntamos de nuevo. No, nada, súper guay. No. Pero se puede hacer una selfie. Sí, Nos claro. hacemos una selfie. Gracias. Espero que te gusten los cafés. Pues lo que me gusta de Córdoba es que cuando sale la primavera es tan puro, retoñado, que cuando hace verano es comer mucho helado, mucho helado y meterse a la pileta. También me gusta pasar tiempo acá con mis amigas y todo eso. Mis súper requete amigas son 3. Georgina tiene 14 años. Cuando la necesita uno está ahí, lo consuela y es re buena amiga. Y Melanie tiene 12 años, también es buena estudiante. Y Yamila fue la banderada del año pasado. Ella nos ayuda a las 3 cuando no entendemos algo, o Georgina o Melanie nos ayudan, o yo les ayudo cuando no entendemos algo. Pero podemos poner, ¿por qué no? Con Z. ¿Por qué no? Está bueno. Con Z. Ahora sí es tuya. No, yo no quiero. Bueno, lo que yo extraño más de Colombia es la comida, las cosas tradicionales. Extraño de todo un poco. Porque en Colombia la lapicera se llama esfero, ¿sí? Y acá lapicera. En Colombia la goma se dice borrador y acá goma. La goma eva se llama fumi. El liquid paper acá en Colombia es corrector. Sí, a los 9 nos fuimos a Carmen de Apicalá. Es un lugar muy caluroso, que hace mucho sol y que no hace tanta calor, pero quema. Nos quemamos mucho. Cuando volvimos a Colombia, a Bogotá, mi abuela nos tuvo que poner tomate, papaya y otra cosa más que no me acuerdo, para que se nos volviera a poner bien la piel. Si nos hacíamos así, nos dolía. No nos podíamos poner ni la blusa. Y bueno, entonces soportarnos ahí la blusa porque no podíamos de más. Pero esto toca tener mucha paciencia, porque Todo en la vida, mamita. Así se hace una profesional. De todas maneras, tienes que saber cosas artesanales que son muy bonitas. a usted siempre le gustan las cosas artesanales. Sí, me fascina. Mientras que mi mamá se vino para Argentina, nosotras nos quedamos todo el año con mi abuela nos ayudaba en las tareas. Si tiene que devolver, desbaratar, desbarata. Era como nuestra segunda mamá. ¿Sí? Sí. El reencuentro con mi abuela fue de que mi mamá me dijo: Laura, venga, acompáñeme al aeropuerto a traer un amigo que viene de otro país porque no tiene dónde quedarse y va a quedarse acá unos días mientras que encuentra algo. Se estaba demorando el vuelo.
Y entonces yo veía una maleta, una canasta de una perrita. Yo dije, pero ¿por quién habrá dejado esto acá solo? Cuando voy y siento a alguien que pone los brazos en mí, yo voy, volteo diciendo, ¿pero quién es? Y entonces veo que es mi abuela. Fue una súper emoción, lloré y de todo. Y fue como toda una emoción grande, muy grande. Esto no puede quedar ni muy espeso ni muy claro, ¿oye? Para que dé su consistencia en la torta. Y si vamos, me paso. Pues si se pasa tiene que agregarle azúcar. ¿Sí? Y mi abuela, muy buena cocinera, así que nos hace muchas cosas colombianas. Siempre sale muy bonita la comida. ¿Cómo la quiere hacer? ¿Así? Ella fue la que me enseñó a hacer las tortas y cuando le piden las tortas yo se las hago. Y estábamos poniendo una microempresa de panes, de tortas. Terminó su clase. Sí, Espero que la disfrute. sí. ¿Bien, mi amor? Hago la actividad de señas de sordomudo porque desde chiquita me ha gustado mucho y he visto a personas que cómo mueven las manos y cómo se interpretan. Hace del mes pasado que voy a estas clases de señas de sordomudos que se llaman Tus manos me hablan y bueno, es muy bonito. Así. Después, cuando yo sea más grande, quiero ir a la parte de Asia. Después quiero ir a Brasil, a Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Quiero que mi vida sea viajando país por país. A veces pienso devolverme a mi país, pero me gustaría ir de nuevo de visita, porque ya como que acá es como mi otra casa. Entonces, como que de visita ir nada más.